La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi querido hermano y hermana, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte la más cordial bienvenida a este tiempo donde vamos a abrir el libro de Dios y a exponer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada por el Espíritu Santo y aplicada de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Así que abre tu corazón, dispón tu vida y que el Señor bueno nos bendiga a todos a través de su santa palabra. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios 12, versos del 7 al 10. Dice así la Escritura: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremenda porción de las Escrituras del Señor. Como ustedes saben, amados, esto es el apóstol Pablo, este hombre santo de Dios, el apóstol a los gentiles, es decir, el apóstol a las naciones, todas, especialmente a aquellos que no eran judíos, aunque sabemos que el mensaje llegó a todos. Quiero compartir primero el título de este mensaje: la fortaleza de la debilidad. La fortaleza de la debilidad. Mis hermanos, una vez que hemos leído, vamos a ir desglosando todo lo que tenemos aquí. Este tipo de pasajes, de inmediato, cuando somos iluminados por el Espíritu y Él nos lleva a esto, uno se da cuenta que es muy difícil decir lo que se quiere decir y se necesita decir en un solo mensaje. Así que es probable que tome tiempo para lo que Dios quiere decirnos, la fortaleza de la debilidad. Antes de desglosar algunas palabras que tenemos en el texto, me gustaría comenzar diciéndoles que Dios no necesita las fortalezas del hombre. Dios lo que usa del hombre es la debilidad. De manera que para Dios, diríamos en el lenguaje humano para que se entienda, es más fácil cuando somos debilitados el poder usarnos para su gloria. Ustedes saben que hemos venido hablando de que la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función, tenemos una responsabilidad. Entonces Dios, antes de que nosotros podamos ser eficientes en aquella función que se nos ha confiado, Él necesita que nosotros nos rindamos. Él necesita el sometimiento voluntario, el rendimiento
de la vida misma. Por eso es que el apóstol dice, porque cuando soy débil, soy fuerte, o fuerte soy. Entonces, Dios nos necesita debilitados, diríamos sometidos. ¿Por qué? La Biblia lo dice claramente. Someteos pues a Dios. Y dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo nos necesita Dios? Debilitados. Pero hay que entender aquí, amados, ¿qué significa la debilidad? Estoy tratando primero de decir qué es lo que Dios necesita de nosotros. Dios necesita debilitarnos para que entonces, hermano amado, podamos nosotros experimentar las fuerzas que provienen del Señor. Recuerdan ustedes al mismo apóstol Pablo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo que me fortalece. Voy a decirlo por tercera vez. Cristo que me fortalece. Así que entonces, amados, Dios necesita, perdonen el énfasis, pero es para que quede en la mente, en el corazón, Dios necesita debilitarnos. Veamos entonces primero, para avanzar en lo que Dios quiere decirnos en este día, una palabra que tenemos en el texto cuando Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado. He rogado. Esa palabra del griego parakaleo. Rogar del griego parakaleo, que son 2 palabras. Para significa al lado de o junto a, y kaleo significa llamar. De manera que en el griego esa palabra significa llamar a alguien a su lado con el propósito de ayudar, animar, exhortar, consolar o rogar. Es decir, esa palabra en el griego aparece en muchas ocasiones, por eso es importante el contexto, porque depende del contexto, así es que se entiende la palabra. Puede ser ayudar, puede ser animar, puede ser exhortar, puede ser consolar. En el contexto del apóstol Pablo, significa rogar con insistencia. 3 veces he rogado con insistencia. Significa suplicar o implorar. Es un ruego profundo, donde se le dice al Señor, ya no aguanto más. Quítame esto. No es simplemente una petición ahí superficial. Es el ruego incesante. Es una necesidad del interior. Quítame esto. Pero vino la respuesta del Señor, porque Dios siempre responde. ¿Qué yo dije? Dios siempre responde. Ahora, no necesariamente responde, como decía ahora el pastor Hugo mientras oraba. No siempre Dios dice sí, ni tampoco siempre dice no. Depende de lo que se esté pidiendo, de lo que se esté clamando. En este caso, la respuesta para Pablo fue no. La respuesta fue no, pero le dijo, bástate, ¿verdad? Dice ahí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y esa palabra, bástate, del griego arquei, del verbo arqueo, significa ser suficiente, bastar, ser adecuado o satisfacer plenamente una necesidad. Cuando el Señor le dijo al apóstol, bástate mi gracia, le estaba diciendo, mi gracia
es completamente suficiente para sostenerte, fortalecerte y suplir todo lo que necesitas en medio de esa prueba. ¿Se da cuenta qué importante que es? Bástate mi gracia. Y yo creo, amados, que eso fue una respuesta para Pablo, pero es una respuesta para nosotros también. Yo creo que el Señor, amados, Él tiene su pensamiento santo, y como no hace acepción de personas, yo creo que Dios nos está diciendo a todos nosotros: bástate mi gracia. A veces pedimos cosas y Dios no necesariamente va a decir sí, ni tampoco no, pero tanto un sí como un no de Dios es santo, es lo mejor, es lo mejor. Por ejemplo, si tú pides algo a Dios y tú esperas que Dios te diga que sí, y de repente viene Dios y te dice que no, quiero que sepas que el no de Dios es mejor que el deseo tuyo. El no de Dios siempre será la voluntad buena, agradable y perfecta, aunque uno en el momento no lo entienda. Pero al pasar del tiempo, uno llega a las conclusiones y dice: ahora entiendo. Si Dios me hubiese dado aquello que yo le pedí, hubiese sido un caos, hubiese sido un conflicto, hubiese sido una pérdida tremenda. ¿Se da cuenta? Así que entonces, tanto un sí como un no de Dios es lo mejor, es su voluntad, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Bástate mi gracia, es decir, mi gracia es suficiente para sostenerte. No te quito ese aguijón que en cuanto a lo que yo necesito de ti está cumpliendo un propósito. Yo ahora no me voy a meter, ustedes saben cuál es la forma en que estudiamos la palabra. Leemos el texto, en esa lectura, mientras leemos, el Señor nos hace ver algunas palabras, y después cuando retomamos el texto puede ser que regresemos y hablemos de lo primero que dice el texto. A veces será de lo último, otras veces de lo que está en medio, no lo sé. Dios lo sabe, dependemos del Señor. En esta ocasión estoy estudiando con ustedes dos palabras. Rogar, ya le dije que no es una petición superficial, sino que es un ruego insistente, es una súplica, es implorar. Ya les expliqué la respuesta del Señor: bástate mi gracia. Ustedes recuerdan un texto que podemos colocarlo en pantalla nada más si quieren, que es Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Es decir, es mejor, escuchen aquí, es mejor vivir la vida acompañado de la gracia de Dios que vivir la vida sin ese aguijón. Yo no sé si usted entendió lo que yo dije, porque ya dije una primera cosa clave por el Espíritu. Así que entonces, dice el texto, acerquémonos. O sea, esto es muy diferente a lo que decía el antiguo pacto. En el antiguo pacto los hombres no podían acercarse, pero en el nuevo, gracias a Cristo, dice: acerquémonos. Y dice pues confiadamente, ¿a dónde? ¿A dónde? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Ese trono es el trono de Dios. Ese trono es el lugar santísimo. En ese trono no hay falta de nada. En ese trono está la abundancia de todo. En ese trono se encuentra todo lo que necesita el hombre, porque es el trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia. Es un trono de gracia. ¿A dónde debemos acercarnos, hermanos? El Espíritu Santo me dice que haga énfasis en esto. ¿A dónde debemos de acercarnos? Al trono de la gracia. Porque el que está sentado en ese trono es el Padre.
Es el Padre bueno, tu Padre y el mío. Nuestro Padre Celestial está sentado en ese trono y se llama el trono de la gracia. No es el trono del juicio. ¿Sabe quiénes van a enfrentar el trono del juicio? Aquellos que rechazaron el trono de la gracia. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es el trono de Dios. Ahí está sentado Dios. Y Dios, amados, Él habla el lenguaje de cada una de nuestras necesidades. Cuando tú llegas a Dios con tu necesidad, Él entiende perfectamente tu necesidad. Para alcanzar, dice el texto, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que eso fue lo que encontró Pablo. Bástate mi gracia. Entonces, cada vez que venía el aguijón, cualquiera haya sido el aguijón, no voy a entrar en esos detalles ahora, pero cada vez que venía el aguijón y abofeteaba al apóstol, de inmediato él contaba ¿con qué? Con el trono de la gracia, con el Dios que hace la herida y la cura, con el Dios que por amor Él tiene que quebrar muchas veces la patita de la ovejita, pero no es que la deja ahí abandonada, ese no es Dios. ¿Saben cuál es la razón por la cual el pastor tiene que usar la vara y el cayado? Estoy hablando de nuestro pastor, Jehová. El Salmo 23, Jehová es nuestro pastor. Diga, Jehová es mi pastor. Dígalo, Jehová es mi pastor. ¿Saben por qué Él tiene que tomar la vara y el cayado? Una de ellas es para guiar y la otra es para jalar a la ovejita, ubicarla. Y cuando Él quiebra la patita a una ovejita, es porque esa ovejita ha tomado una mala decisión y ella está corriendo unos riesgos terribles, porque ahí hay fieras del campo que quieren devorar la ovejita, y Él viene y quiebra la patita. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él también va a curar. Él va a velar, Él va, querido hermano, a llevar a esa ovejita a pastos delicados y verdes para tratar con ella, porque eso es lo que hace el Señor. El trono de la gracia. Cada vez que venía el aguijón, se manifestaba el poder de Dios. Cada vez que venía el aguijón, se manifestaba el poder de Dios. Pablo algo entendió poderosamente para que él llegue a la conclusión y diga, ¿saben qué? Yo me glorío en mis debilidades. Yo me glorío en estas mis debilidades. Porque cuando soy débil, fuerte soy. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es mi mensaje? La fortaleza de la debilidad. Aquí tenemos otra palabra en el texto que estamos estudiando, y es la palabra perfecciona, porque eso es lo que dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra perfecciona viene del verbo teleio, y esa palabra significa, oigan lo que significa perfecciona en el griego: llevar a su plena realización. Significa completar, perfeccionar, consumar o alcanzar el propósito para el cual algo existe. Perfecciona. Porque mi poder, vean lo que hace en este caso la debilidad. Perfecciona el poder de Dios, dice, porque mi poder se perfecciona. Es decir, alcanza el propósito
para el cual existe aquel poder. Este verbo que estamos estudiando, de la palabra perfecciona, que es teleio, este verbo está emparentado con telos. Ya eso, aquí hemos estudiado mucho la palabra telos y teleios, que eso es otra cosa, teleios, ¿verdad? En este caso, teleio es un verbo, teleios es un adjetivo, pero esta palabra está emparentada con telos. Telos, ustedes saben qué significa. Cristo es el telos, ¿verdad? De la ley. Cristo es el telos. Él es el propósito de la ley, la meta de la ley. Porque telos significa fin, meta, propósito, objetivo. Por ello, la idea principal de este verbo no es tanto hacer algo sin defecto, sino llevarlo a su objetivo o plena expresión. En otras palabras, porque mi poder se perfecciona, sería porque mi poder alcanza su plena manifestación en la debilidad. Repito, por lo que está diciendo, cuando dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que está diciendo es, mi poder alcanza su plena manifestación en la debilidad. Pero ahora, dicho esto, se hace muy necesario que podamos ver la palabra debilidad, asteneia, que es la palabra griega, debilidad, asteneia. Estas son dos palabras también. A significa sin, y tenos significa fuerza, vigor. De manera que debilidad, que en el griego es asteneia, significa sin fuerza, sin vigor, sin fuerza y sin vigor. Debilidad, falta de fuerza, incapacidad o impotencia. Todo esto es lo que está hablando el apóstol, debilidad. Es decir, no se refiere únicamente a una enfermedad física, puede ser también, pero no solamente o únicamente a una enfermedad física. En este contexto, asteneia abarca toda condición de fragilidad, limitación o incapacidad humana. Es aquello que hace evidente que el creyente no puede depender de sí mismo. El creyente no puede depender de sí mismo. ¿Recuerdan el texto? Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Dígaselo usted, diga, separado de Cristo nada puedo hacer. Asteneia, debilidad. Así que ya ustedes entienden, abarca toda condición de fragilidad. También puede ser una enfermedad, pero no únicamente una enfermedad. Puede ser fragilidad, puede ser limitación, puede ser un momento de escasez económico. Yo no sé si ustedes saben que el apóstol pasó momentos de escasez. De antemano que el apóstol Pablo tuvo que hacer ayunos forzosos. ¿Sabe lo que eso significa? Porque una cosa es un ayuno voluntario. Es que no es lo mismo tener el alimento ahí y decir, me abstengo del alimento, a no tenerlo. En este caso, él supo lo que fue hacer ayunos porque no tenía. En una ocasión creo que como 14 días, porque no tuvo. Recuerden ustedes que Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un perseguido por causa de Cristo. De perseguidor a perseguido. Entiendan por favor que a Pablo nunca, voy a decir algo por el Espíritu tremendo, si usted lo entiende.
Dos cosas acompañaron a Pablo durante toda su vida. Número uno, la gracia de Dios. Y número dos, las cadenas. Ese hombre, su ministerio se desarrolló en la cárcel, encadenado en el cepo. Nuestro contexto es otro. Ay, el precio que pagaron esta gente para que nosotros hoy podamos estar aquí. El precio que pagaron otros, amados. La Biblia habla de eso, del precio tan alto. Y nosotros podemos aplicarlo, por ejemplo, el precio que pagamos los padres para que nuestros hijos, por ejemplo, estudien. Es un precio alto, que muchas veces el padre se abstiene para poder cumplir con la necesidad de su hijo o de su hija. En una situación donde tú tienes un dinero y te alcanza solamente para comprar, por ejemplo, los útiles escolares, llámese el uniforme y todas esas cosas del niño o la niña, y hay una necesidad, pero también tú necesitas, por ejemplo, comprar unos zapatos porque ya no tienes. ¿Cuántos padres renuncian a los zapatos que sí necesita para poder comprar los útiles para su hijo, su hija? Es un precio que se paga. Nosotros hoy gozamos de la riqueza del reino de Dios, queridos, pero otros derramaron su sangre. Partimos desde nuestro maestro. Yo no voy a hablar de eso, pero es importante. Es importante. Debilidad. Usted ya entiende lo que es debilidad. Pero aquí, y probablemente esta es una de las cosas más importantes que yo deba decirle en este día, de no confundir debilidad. ¿Qué es debilidad? Se hace necesario, amados, no confundir debilidad, por ejemplo, con la naturaleza de la carne, lo que la Biblia llama el hombre viejo, la naturaleza caída. Nosotros tenemos que hacer distinción en esas cosas. No diga usted, por ejemplo, que un vicio es una debilidad. Un vicio no es una debilidad. No diga usted, por ejemplo, que ese deseo de pecar es una debilidad. Eso no es una debilidad. No confundamos. Yo, amado, amo sobre muchas cosas la claridad de las cosas. O sea, estar claro. Yo no puedo, yo líbreme Dios de pararme aquí a tratar de explicar algo que yo no entienda. Yo necesito haber estado, aún la pronunciación de las palabras, cuido eso y me equivoco. Y aún me equivoco, pero cuido eso. Y busco los medios que yo pueda para escuchar cómo se pronuncia esta palabra. Debilidad. Nosotros tenemos que separar las cosas. Recuerden ustedes que una cosa es el hombre natural, otra cosa es el hombre espiritual. Amén. Cuando yo digo hombre natural, yo me estoy refiriendo, diríamos, a lo que nosotros como seres humanos hemos recibido de esa naturaleza adánica. Todo ese mal, porque nosotros tristemente fuimos vestidos, o como dice Pablo también, fuimos vendidos al pecado. Romanos capítulo 7. Es un texto, un capítulo, como dice el apóstol Pedro. Algunas cosas que escribió Pablo, nuestro hermano Pablo, dice él, a quien Dios le dio tremenda revelación. Muchas de esas cosas son difíciles de entender y los hombres malos tuercen estas cosas para su propio beneficio. Ese capítulo de Romanos 7 es un texto bien profundo. No siempre que él dice yo significa yo. No siempre que él dice mí significa mí. A veces un yo es otro yo. ¿Se da cuenta que es complicado? Pero yo no tengo la intención de llevarlos a ello hoy.
Nada más se lo digo, Romanos capítulo 7. Pero en una de esas partes dice que fui vendido al pecado. Fuimos vendidos al pecado. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, ya sabemos. Cuando el hombre pecó, al pecar como cabeza representativa de toda la posteridad futura, entonces se dañó a sí mismo y dañó toda la posteridad. Diríamos, el molde original se dañó. Y a partir de ahí, pues todos nos dañamos en él. Entonces, el hombre natural, nosotros como seres humanos, heredamos todo esa maldad. Esa maldad. Y por ejemplo, hay algunos pasajes que sí quiero que veamos en pantalla nada más para avanzar. Por ejemplo, Génesis 6:5. Vean lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué dice? Están leyendo sin ánimo. ¿Qué dice? Esto es, por ejemplo, lo que yo estoy tratando de explicar, solo que en el lenguaje del Antiguo Testamento. Dice ahí, y que todo designio. Recuerden que cuando nosotros los seres humanos decimos todo, no necesariamente es todo. Pero cuando Dios dice todo, absolutamente es todo. No faltó nada, es todo. Y aquí dice, ¿o ustedes creen que Dios exageró? No. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ustedes ya saben que al ver Dios esto, dijo, yo a este mundo le voy a dar una última oportunidad. Y le dio una última oportunidad levantando al pregonero de justicia llamado Noé, ¿verdad? La Biblia lo llama pregonero de justicia. Y Dios le dijo a Noé que erigiera o levantara un arca. Ya ustedes conocen esa historia perfectamente. Mientras Noé preparó el arca, entendemos que fueron muchas décadas. Pueden ser 90 años, quiero decir 9 décadas. Puede ser 100, algunos hablan de 120 años que él demoró preparando, siguiendo la instrucción de Dios, cumpliendo cada detalle. Todo ese tiempo fue un tiempo de gracia. Porque ¿cuál era el mensaje de Noé? Viene un diluvio. La maldad ha llegado a los límites. Y por eso es que Noé fue un hombre de fe, porque le creyó a Dios sin ver. Porque si Noé hubiese estado en San Carlos y le dicen que viene un diluvio, eso es fácil de creer. ¿Ah? Pero resulta que no había lluvia. Diluvio. Y entonces yo imagino que pasaba la gente, ¿qué estás haciendo? Es que viene un diluvio, vengan, únanse a mí, levantemos esto para que podamos salvarnos nosotros y a nuestras familias. Y lo tildaban de loco, no creyeron, y ya ustedes saben lo que pasó. Y uno diría, ¿con esto erradicó Dios el mal del hombre? No, naturalmente no. Porque si lo hubiese logrado en ese momento, que el propósito no era lograr eso. Cuando vino Cristo, el propósito sí era lograr eso. Por eso Juan, por el Espíritu, cuando vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Este sí lo va a lograr. Y en efecto lo logró. Y en efecto lo logró, porque lo que estaba dividido, el cielo y la tierra estaba dividido. En el principio no era así. En el principio el cielo y la tierra era una sola cosa. Había comunión, por eso es que Dios se paseaba sin ningún asunto. Se paseaba, convivía con el hombre. Pero el pecado vino y dividió
aquello. Y vino Jesús a unir aquello. ¿No dice la Biblia que Dios estaba en Cristo? ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo con Dios. Jesús estaba trayendo la armonía. Él estaba trayendo la concordia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Lo que no se logró en Noé, no porque, repito, hubiese sido ese el propósito, pero el Señor lo logró en Cristo. Y ahí estuvo la oportunidad del hombre, tantos años de gracia. Ahora mismo, desde Cristo hasta nosotros, estamos exactamente igual, en el periodo de la gracia. En el periodo de la gracia. Ya no está Noé, ya no está Abraham, ya no está Isaac, ya no está Jacob, pero estoy yo, está usted, está usted, está usted, está usted, está usted. Y nosotros somos quienes, de acuerdo a la Biblia, los pregoneros de justicia. ¿Qué estamos diciéndole a los hombres? Dios está en buena voluntad para con los hombres. Acérquense confiadamente, vengan al Señor y encuentren su lugar de refugio. Amados, debilidad. No podemos confundir una cosa con lo otro. Yo estaba explicando todo eso para explicar cómo nosotros heredamos la maldad. Entonces, el hombre natural, ustedes también tienen que separar. Síganme aquí porque esto es clave. Si yo puedo comunicar lo que está brotando de mi espíritu, que a veces intento y no lo logro, pero si yo puedo, si Dios me da la gracia. Yo estoy hablando de hacer la diferencia entre las cosas. Dije que tenemos que separar lo que es el hombre natural. Dije que el hombre natural es el ser humano que nacimos de Adán, porque nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Nosotros no venimos del mono, ¿verdad? Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Al ellos pecar, por ellos entró la maldad y así pasó a toda la raza humana, a todos sus hijos, a toda su posteridad. Pero yo quiero que entienda, y aquí por favor deténgase un momentito. Hay otra cosa que es la persona. Diríamos, hay cosas que nosotros tenemos que pertenecen al hombre. No sé si me explico, al hombre como tal. Ahora yo no estoy hablando de esa predisposición a pecar, no estoy hablando de esa naturaleza. Estoy hablando de lo que somos nosotros. Ustedes saben que la Biblia dice que el hombre llegó a ser un alma viviente. O sea, ahí está el hombre. El hombre, tristemente, por causa de esa naturaleza pecaminosa, tomó y corrompió los miembros de su cuerpo, porque echó mano de todo eso. Esa naturaleza contaminó todo, ¿verdad? Contaminó todo. Dios, para resolver este asunto, decidió, como dice en la Escritura, crucificar al hombre viejo. Yo se lo voy a poner en estos términos. El hombre viejo en nosotros podemos definirlo como el Adán. El Adán, que esto viene a ser lo que heredamos de nuestros primeros padres. Sigan conmigo. El Adán. El hombre viejo, el Adán. ¿Qué hizo el Señor con el Adán? En el cuerpo de Cristo se lo llevó, lo crucificó y lo sepultó. Eso ya es absolutamente verdad. Amén. Dios entonces, ¿qué hizo para resolver esto? Lo que le explicó Jesús a Nicodemo en San Juan 3. De cierto te digo que es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Ya nosotros sabemos entonces
que el cristiano que ha nacido por la operación del Espíritu Santo no es el hombre viejo reformado, no es el hombre viejo transformado, no es el hombre viejo cambiado, sino que el cristiano es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es decir, este cuerpo porta una nueva criatura. Este cuerpo porta una nueva criatura. Pero resulta que este cuerpo todavía porta también esa vieja criatura. Yo sé que esa vieja criatura ya tiene un destino marcado, que es el mismo destino del diablo. Yo les he explicado esto a ustedes y he tratado de simplificarlo cuando explico la justificación, la santificación y la glorificación, ¿verdad? He explicado la condenación del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. En la justificación, que es lo primero que pasa, gracias a Dios por Cristo, ¿qué es lo que pasa? Que somos liberados de la condenación del pecado. Romanos 8, San Juan 5, ya somos liberados de la condenación. El pecado ya no nos condena más. Pero entonces, después de la justificación, viene el otro proceso, que es el proceso de la santificación. Y el proceso de la santificación, que se puede explicar de muchas maneras, pero te lo voy a explicar así, es la liberación del poder del pecado, no de la condenación, porque ya fuimos libres de eso, ahora del poder. ¿Por qué estoy dependiendo del Espíritu y buscando la santidad día con día? ¿Por qué? Porque necesito cada día ser liberado del poder del pecado. Ay de nosotros si damos lugar, el pecado nos haría trizas, ¿sí o no? Pero entonces, escucha, esto es, yo sé que es un poquito complicado, pero yo necesito que tú lo entiendas. Cuando uno anda en santidad, obviamente para andar en santidad necesito depender del Espíritu Santo. Por eso es Espíritu Santo, porque es el que santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué proceso estamos hoy? En el proceso de la santificación. Pero después que termine ese proceso, la Biblia llama un siguiente proceso que es la glorificación. ¿Cuándo será la glorificación? ¿Cuándo será la glorificación? En el día del Señor, cuando Cristo venga por nosotros. Ahí será la glorificación. ¿Qué significa la glorificación? Que seremos liberados ahora de la presencia del pecado. Ya no habrá presencia de pecado. Es decir, nosotros seremos, la semejanza nuestra será como la de Cristo en su cuerpo glorificado. Hasta ahí llegó el colesterol y los triglicéridos, y hasta ahí llegó todo eso. Amados, la glorificación, la presencia del pecado, presencia de ya. Entonces, ¿qué es la presencia del pecado? Vuelvo y digo, es esa naturaleza que tiene que ser erradicada de este cuerpo de nosotros, y va a ser erradicada y va a ser enviada al mismo lugar donde irá Satanás, el diablo, y nosotros subiremos con el Señor. Ya ahora sí, amado, muchísimo mejor de como era el hombre en el principio. Aunque suene exagerado, pero es verdad, es verdad. ¿Ustedes creen que el Señor nos va a llevar a nosotros a un Edén? No, no, no. Nosotros vamos a estar con Él eternamente para siempre. Dele palmas al Señor, dele palmas al Señor. Debilidad. Aquí se hace muy importante, yo dije, voy a leer tal como lo escribí. Aquí se hace muy importante no confundir debilidad con naturaleza de la carne, hombre viejo entre paréntesis. Recordemos que esa naturaleza no produce nada bueno, toda su inclinación es hacia
el mal. Por ejemplo, vean ustedes aquí en 1 Corintios 2. Yo voy a decir unas pocas cositas más y concluimos. En 1 Corintios 2, cuestión de 10 minutos para ustedes, que sé que algunos tienen que salir a trabajar. 1 Corintios 2, en los versos 3 y 5, rapidito, hijos, arriba. Dice así, vean aquí: y estuve entre vosotros, ¿cómo dice? Con debilidad. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mucho temor y temblor. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendísimo es esto. El verso siguiente, dice, ¿a dónde dije yo? 3, 4 y 5. ¿Ya los leímos todos? ¿Leímos 3? No leímos el 4. ¿Qué pasó? Vamos a leerlo otra vez. Yo dije del 3 al 5, pero no sé, tal vez. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, nada mío, sino con demostración del Espíritu y del poder. Porque ¿cómo estuvo él? Con mucha debilidad. Y entonces, ¿qué vino a auxiliar al apóstol? La gracia de Dios. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pongan ese texto. Hay un texto más que yo quiero leer con ustedes, pero antes, yo creo que no pude encontrar un texto que pudiera ejemplificar, ser de ejemplo para lo que yo estoy tratando de enseñar, como este que hemos leído. Yo estuve delante de ustedes con mucha debilidad. Puede ser que el apóstol estuviese hasta enfermo. Algunos dicen que el aguijón de Pablo era una enfermedad en sus ojos. Y eso porque en Gálatas él habla de que tenía problemas en los ojos. Él tenía problemas en los ojos. Les dijo a ellos que ellos lo amaban tanto a él al principio, que si hubiesen podido se sacaban los ojos para dárselos a él. Puede ser una debilidad, puede ser una enfermedad, puede ser una necesidad, puede ser todo lo que no sea inclinación al pecado. Se lo defino así: una debilidad es todo aquello que no es inclinación al pecado. Porque si no sería un gran problema. ¿Cómo uno se va a gloriar en algo que imagínate qué terrible que Pablo dijera que él se gloria en la necesidad de pecar? Sería una locura eso. Él está hablando, por ejemplo, yo voy a ahondar después en esto, pero él está hablando en las necesidades, puede ser, ya dije, hasta económicas, puede ser, por ejemplo, la tristeza de que hermanos te hayan dejado, como a Pablo, que lo dejaron Demas y otros. ¿Se recuerdan ustedes cuando él habla de eso? Puede ser las persecuciones que sufrió el apóstol. Yo me inclino por todas esas cosas, por las persecuciones. Pero un texto más que lo voy a leer en 2 versiones, y con eso por hoy vamos a terminar. No llegué a donde yo quería llegar, imagínate. Dice aquí en 2 Corintios 13:4, Reina Valera, pero la Nueva Traducción me lo explica muy bien después. Dice 2 Corintios 13:4. Dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, aquí está hablando de Cristo, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él.
pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ahora voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque me lo explica muy bien. Ahí está. Yo no sé si esa nueva traducción dice exactamente igual que la mía, porque depende si ha habido actualizaciones en esto. Ahora bien, voy a leer ahí, dice, hablando de Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Dice, nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Ustedes saben que Cristo vivió la vida como hombre en debilidad. Ahora a usted le queda más claro que debilidad no es inclinación a pecado. En debilidad, o sea, ¿fue maltratado Cristo? ¿Fue perseguido? O sea, ¿lo malinterpretaron? Por favor, por favor. De Jesús decían que era un bebedor de vino, un gran comelón. Así hablaban de Jesús. Como hoy día, mucha gente que se ha inventado novelas y tonterías todavía acerca de Cristo. Pero vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, nosotros también somos débiles. O sea, nuestra vida, dice Pablo, es igual a la de Él. Débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. El mismo poder que experimentó Cristo. Por ejemplo, Cristo en el Getsemaní, Él estaba muriendo prácticamente. Dice que su sudor eran como gotas de sangre en el Getsemaní. Él estaba diríamos, cargando el pecado de la humanidad en sus lomos. Cuando soy débil, fuerte soy. Porque, ¿por qué la fortaleza de la debilidad? No es que sea la debilidad la que me da fuerza, pero es la debilidad, el recurso de Dios que nos lleva a nosotros a depender de Dios. Por ejemplo, cuando pasan aquí las siervas, por ejemplo, que vienen aquí, voy a ponerlas a ellas, normalmente los pongo a ellos, hay nervios, hay temor, y si no me sale, y si me equivoco, entonces esa debilidad, miren qué hermoso, cuando esa debilidad se rinde delante del Señor y dice, Señor, yo no puedo, yo no lo logro, pero en ese momento de rendimiento, al rato vienen las fuerzas de Dios. Desde el interior se experimentan esas fuerzas. O cuando usted está sufriendo una enfermedad y usted dice, Señor, yo ya no puedo más. Y ahí viene la gracia del Señor a fortalecer. En el matrimonio, cuando ya no puedo más. Todas esas cosas que sufrimos los padres con los hijos, cuando las canalizamos y llevamos esa debilidad a Dios, experimentamos la fortaleza. Ahí viene la fortaleza, ahí vienen las fuerzas, el vigor. ¿Saben cuáles fuerzas? Las del búfalo. Las fuerzas del búfalo experimentamos, hermano. Hermano mío, yo ruego a Dios que tú hayas recibido esta palabra. Que el buen Dios te bendiga y te guarde en Cristo Jesús. Y lo mismo que pido para nosotros aquí, lo pido para ti, para ustedes todos. Que el Dios fiel te bendiga y te guarde en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.